¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los periodos más complejos y contradictorios del siglo XX. Una época que, fíjense, arrancó con el mundo al borde del abismo y terminó con un mapa del poder global completamente redibujado. Y todo empieza justo aquí. Imagínense la escena. Octubre de 1962. La crisis de los misiles en Cuba. Durante 13 días que parecieron eternos, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron literalmente a un botón de distancia de una guerra nuclear. El planeta entero contuvo la respiración. Fue el punto más caliente de toda la Guerra Fría. A ver, después de haberle visto la cara al apocalipsis, algo tenía que cambiar, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que cambió? La respuesta no es nada simple. No fue como que de repente todos se hicieron amigos. Es mucho, pero mucho más interesante. Ese susto, ese terror de 1962, obligó a las dos superpotencias a buscar otra manera de vivir en el mismo planeta sin aniquilarse. Y bueno, a esa nueva etapa se le conoce como la distensión. Ojo, la distensión no era amistad, para nada. Era puro pragmatismo, era una estrategia nacida del miedo. Era básicamente reconocer que aunque eran enemigos a muerte en lo ideológico, tenían un interés en común que era más grande que todo: sobrevivir. Y no se quedó solo en buenas intenciones, ¿eh? Se tradujo en acciones muy concretas. Por ejemplo, en el 63 se instaló el famoso teléfono rojo para que los líderes pudieran hablar directamente. Luego, en el 72, vinieron los importantísimos acuerdos SALT para ponerle un freno a la carrera armamentista. Y en el 75, los acuerdos de Helsinki. O sea, por primera vez le estaban poniendo reglas a su rivalidad. Y justo aquí está la gran paradoja de esta época, porque mientras los dos gigantes estaban en sus negociaciones, moviendo sus fichas con mucho cuidado, el resto del tablero mundial estaba literal en llamas, viviendo una de las transformaciones más profundas de la historia. Resulta que al mismo tiempo que la distensión, había otra fuerza arrolladora sacudiendo al planeta: la descolonización. Los viejos imperios europeos se caían a pedazos y de sus ruinas, decenas de nuevas naciones estaban naciendo y reclamando su propio lugar en el mundo. Es que la cifra es impresionante. Piénselo, entre 1946 y 1975, 65 nuevos países se declararon soberanos. Esto no fue un ajuste menor, fue un verdadero terremoto político que cambió para siempre cómo se veía el mundo y quiénes tenían voz en foros como las Naciones Unidas. Y este mapa lo deja clarísimo. Vean todas esas zonas en amarillo y rojo. Prácticamente todos esos países surgieron en este periodo tan corto. El mundo que dábamos por hecho se reconfiguró por completo en un abrir y cerrar de ojos. Claro, estas nuevas naciones no tenían ninguna gana de ser simples piezas en el ajedrez de Estados Unidos y la Unión Soviética, así que se agruparon bajo un concepto nuevo: el Tercer Mundo, un bloque que buscaba su propio camino, que se negaba a alinearse con el capitalismo o el comunismo. Su postura era: ni con unos ni con otros. Con tantos jugadores nuevos y otros que ganaban fuerza, pues era inevitable. El viejo orden se rompió. Esa idea de que el mundo se dividía nada más entre este y oeste ya no alcanzaba para explicar lo que estaba pasando. Y este es un punto clave. Al conflicto de siempre, el de este contra oeste, comunismo contra capitalismo, se le sumó un eje de tensión totalmente nuevo: el norte-sur. Y esta nueva bronca ya no era por ideología, sino por economía, por desarrollo y por la lucha de los países del sur para sacudirse las desigualdades que les había dejado el colonialismo. Y no solo eran las nuevas naciones. Otros centros de poder estaban creciendo. Europa, con su comunidad económica, se estaba volviendo un actor muy pesado. Japón estaba viviendo un milagro económico que sorprendió a todos. El mundo ya no tenía solo dos polos de poder, se estaba volviendo, a todas luces, multipolar. Y aquí es donde explota toda la contradicción de esta era. Porque esa paz o esa calma entre las superpotencias no significó para nada que hubiera paz en el resto del mundo. La rivalidad simplemente se fue a pelear a otros lados. Esta es la idea central para entenderlo todo. La distensión fue como una tregua en el centro del tablero, entre Washington y Moscú, pero en la periferia, en África, en Asia, en América Latina, ahí la Guerra Fría se peleó con una violencia brutal. Y estos son solo algunos ejemplos. Vietnam fue quizá el caso más terrible y conocido, pero hubo guerras sangrientísimas, golpes de Estado, conflictos civiles, todos apoyados por una u otra superpotencia en todo el llamado Tercer Mundo. Mientras los líderes firmaban tratados, millones de personas morían en estas guerras proxy o subsidiarias. Y el fin de esta era llegó de un golpe, contundente y sin aviso. En la Navidad de 1979, la Unión Soviética invade Afganistán y con eso rompe el frágil acuerdo no escrito.
Esa acción militar directa simplemente pulverizó la idea de la relajación. Se acabó. La distensión había muerto. Entonces, ¿qué nos dejó todo este periodo tan turbulento? Pues, en pocas palabras, nos dejó el mundo en el que vivimos ahora. Un mundo infinitamente más complejo que el que existía en 1962. Hagamos un repaso rápido. Primero, el miedo a la destrucción total obligó a una tregua entre los grandes. Al mismo tiempo, la descolonización creó un montón de nuevos países con voz propia. El resultado, el viejo orden de dos bloques se hizo pedazos y nació un mundo multipolar con muchos más actores, nuevos tipos de conflicto y, claro, nuevas reglas. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que, la verdad, sigue hoy sobre la mesa. Pasamos de un mundo bipolar, con una rivalidad peligrosa pero hasta cierto punto predecible, a un mundo multipolar, con muchos centros de poder. ¿Eso nos hace estar más seguros? ¿O al contrario, crea un escenario mucho más caótico e impredecible? La historia de estos años nos muestra que no hay una respuesta fácil.